Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de Educadores Católicos y por haberme también invitado a dar esta ponencia, esta exposición sobre la realidad jurídica de la educación religiosa en América Latina. Si me permiten, yo quisiera compartir en la pantalla un PowerPoint que he preparado. ¿Es posible hacerlo desde aquí? A ver si resulta, sí. No sé si lo pueden ver todos. Sí, se está viendo, ¿no? Sí Muy se bien. ve. A ver, yo yo quisiera comenzar este tema, que es de verdad muy importante para todos nosotros, sobre lo que es el curso de educación religiosa y cuál es su realidad jurídica en Latinoamérica, partiendo de unas preguntas que creo que son siempre importantes hacernos, ¿no? Nosotros normalmente escuchamos eh, cada día más que mucha gente se pregunta por qué se tiene que enseñar el curso de educación religiosa en un colegio, sobre todo en una escuela pública. ¿Por qué se tendría que enseñar cuando las personas que son creyentes podrían estudiar su religión en su parroquia o ser formados en su propio hogar? Además, ahora existe pues también esta tendencia de considerar que el Estado es un Estado laico y por lo tanto, al serlo, no debería estar privilegiando que en las escuelas públicas, en las escuelas del Estado, se dicte un curso de religión. Más bien, debería el Estado mantenerse neutral, independiente, y no entrar en una esfera que no le compete como es la religiosa. Yo de antemano les doy mi conclusión. Sí existen razones no solamente jurídicas, sino también filosóficas, políticas, pedagógicas, por las que sí se debe enseñar este curso en escuelas, sean privadas o públicas. El acento de mi exposición justamente está puesto en entender por qué es un deber la enseñanza del curso de religión en las escuelas. Y luego hacer un panorama de lo que es esta enseñanza en Latinoamérica. Y el primer tema que quiero explicar es que, como ustedes pueden ver en la pantalla, la educación religiosa, el curso de educación religiosa, no lo podemos ver como un curso aislado dentro de la escuela. No lo podemos ver como un curso independiente que simplemente se dicta en un colegio, sino que está conectado con muchos otros temas. Y cuando entendamos o recordemos, refresquemos esta conexión que existe del curso de educación religiosa con estos otros temas, vamos a poder ir descubriendo el fundamento sólido que tiene la enseñanza del curso de educación religiosa. Vamos a desarrollar en las próximas diapositivas que este derecho a recibir educación religiosa en una escuela, sea privada o pública, tiene su fundamento en la dignidad humana. Tiene además una relación directa con el derecho a recibir educación en general y con el derecho que tenemos todos nosotros de enseñar. Tenemos la libertad de poder enseñar. Todos, de alguna manera, en el fondo, somos educadores, en distintos niveles. Los padres son educadores, los amigos podemos ser educadores, los católicos somos educadores. A la hora de evangelizar, vamos educando a las personas a las que llegamos no solamente con nuestro testimonio personal de vida, sino también hablando del Señor Jesús. Damos aquellos criterios que justamente el Señor nos ha dado para poder organizar y poder seguirlo.
para poder tener una vida dedicada a Él en rectitud. Pero también está el derecho de los padres de poder intervenir en la educación de sus hijos que están en edad escolar. Son menores de edad, los padres tienen la patria potestad y, por lo tanto, dentro de esa patria potestad, de poder dirigirlos a sus hijos, de poder alimentar a sus hijos, de poder cuidar a sus hijos, también está su derecho a poder educarlos y velar por su educación, de acuerdo a lo que ellos consideran que es lo más adecuado para ese menor. Y hay otras bases dentro de lo que es la conexión de la educación religiosa, que es el rol del Estado. ¿Qué rol juega el Estado en este tema? El Estado tiene la posibilidad de poder intervenir y definir lo que tiene que ser la educación. Tiene todo el derecho de poder decidir qué contenidos tiene que tener un curso determinado. Y finalmente está el tema de la libertad religiosa, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, donde todos nosotros tenemos justamente el derecho de poder expresar nuestra fe de manera privada o pública sin coacción del Estado, de poder rendir culto a Dios, de poder formar a las personas en su fe, de poder sepultar a nuestros seres queridos de acuerdo a los ritos de nuestra fe, de poder nosotros educar a nuestros hijos en la fe sin que nadie nos coaccione, nos limite, nos indique o nos prohíba cómo hacerlo. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar que todas las personas, ya saliendo del tema de la escuela, en todos los ámbitos del territorio de ese Estado, exista esa libertad de poder vivir de acuerdo a sus propias convicciones religiosas, morales, que tiene una determinada persona. Y cuando hablamos de que la persona debe ser educada, nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante. La educación tiene como misión el desarrollo integral de la persona. Integral de la persona. Y el Estado tiene que garantizar que esa educación integral sea recibida por todos. Y dentro de esa dimensión humana, que es la dimensión espiritual, el Estado tiene que darle las facilidades a los que correspondan para que los menores reciban una educación de acuerdo a la fe de sus padres. Porque si no, no sería integral. Si no, no sería una educación que busque justamente que la persona se pueda desarrollar integralmente. Y paso ahora entonces a desarrollar los fundamentos jurídicos de la educación religiosa en su conexión con el derecho a la educación. Recibir educación, como ya les adelanté, es un derecho humano que tiene como fin el desarrollar integralmente a la persona. Y los padres tienen que ser siempre entendidos como los primeros educadores. No son los segundos, no vienen después del Estado, no vienen después de la escuela. Ellos son los primeros educadores. La educación comienza desde el hogar, desde el mismo momento en que los padres se relacionan con sus hijos y le van dando criterios, le van dando cariño, le van haciendo entender qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando pueden explicarle, no solamente a nivel de criterios racionales, sino también afectivos, qué es lo que significa ser humano de verdad. Y la sociedad y el Estado tiene que respetar ese rol de los padres, no solamente porque le reconoce una patria potestad legalmente, sino que previo a la norma escrita, los padres tienen un derecho natural sobre sus hijos. Y, en consecuencia,
tienen el derecho a participar del proceso educativo de ellos, en todos los ámbitos donde esos menores se encuentren. Los padres tienen el derecho a elegir la escuela donde quieren educar a sus hijos. Y esta escuela podría ser una escuela privada que tiene un costo y que los padres, si no tienen la posibilidad de poder pagarlo, tendrán la opción de decir entre la oferta educativa que pueda haber, entre las distintas opciones de colegios privados, elegir aquel colegio que de alguna manera guarda una sintonía con lo que ellos consideran que debe ser la mejor educación para sus hijos. Pero también es importante que la escuela pública, los padres puedan ejercer este derecho de participar del proceso educativo de sus hijos, eligiendo aquella escuela pública que le ofrece justamente esa visión de la persona, ese desarrollo integral del educado, de la persona que va a ser educada. Y ahí entramos a un elemento que es muy importante y que lo vamos también a desarrollar más adelante cuando hablemos del rol del Estado. Los colegios públicos no son de propiedad del Estado, como que el Estado los tiene capturados y el Estado solamente ofrece un solo modelo educativo. La educación implica también la posibilidad de dar una formación universal de una serie de principios y valores que muchos de ellos están además regularizados en normas internacionales y en nuestra misma Constitución, sino que también se tiene que ver alimentado por algunas otras propuestas. Y una de ellas es la propuesta religiosa, porque desde las iglesias, las confesiones religiosas, también hay una reflexión sobre la educación. Y hay una serie de criterios y valores que son fundamentales y que en la medida en que coinciden con los principios y valores del Estado, tienen que ser también difundidos. Sobre todo, si en esa escuela pública hay menores de edad que forman parte de una determinada confesión religiosa. En nuestro país, la mayoría de personas profesan la fe católica. Por lo tanto, la escuela pública tiene que ofrecer a esos menores de edad y a los padres, que son justamente los que tienen la patria potestad, una propuesta educativa que incluya el ideario católico. Y el Estado, en este tema del derecho a la educación, también participa del proceso educativo, pero hay que darle su debido lugar al Estado. El Estado sobre todo tiene que velar que nadie se quede sin educación, por eso es una propuesta de escuelas públicas, porque aquellas personas que no tienen dinero para poder costear un colegio privado, por más económico que sea ese colegio, tienen que tener acceso a la educación, porque es un derecho fundamental de todos. Y por lo tanto, este derecho a la educación que tenemos todos, derecho a recibir educación, es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprende recibir una educación adecuada, el que se respete la libertad de enseñanza, una educación religiosa, un respeto a la identidad del menor y tiene que respetarse la libertad para crear escuelas. Y eso es algo que también es clave, que nosotros podamos internalizar todos estos criterios. Todos tenemos derecho a la educación, a recibir educación. Sin educación no vamos a poder desarrollarnos como personas humanas. Que se nos prive de educación es ver afectada nuestra dignidad como personas. Es ver menoscabado nuestro derecho a poder desarrollarnos. Y con eso a poder después tener oportunidades en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo como futuros padres, en nuestro desarrollo como personas que quieren tener los recursos mínimos indispensables como para vivir dignamente.
Y, en consecuencia, nuestra sociedad se tiene que organizar de una determinada manera donde podamos darle a todos respetarle a todos ese derecho a recibir educación, y una educación de calidad, una educación comprometida con la persona. Doctor Gonzalo, por Sí, favor, fuera tan amable de ampliar sus diapositivas para que puedan apreciar los participantes con mejor claridad. ¿está mejor Muchas ahí? gracias. Muy amable, está perfecto. Gracias. Ok. Sí. Solamente quiero ver si después... Muy bien. Gracias. El segundo, habiendo explicado lo que es el derecho a la educación, viene ahora también la conexión que existe entre el curso de educación religiosa y la libertad de enseñanza. Les recuerdo que estamos haciendo una explicación de que el curso de educación religiosa tiene una conexión, como les puse en la primera diapositiva, con una serie de derechos que son derechos humanos, derechos fundamentales. Y hemos explicado el primero, que es el derecho a la educación, a que todos recibamos educación. La libertad de enseñanza está puesta la mira en que todos podamos enseñar, que tenemos la libertad de poder enseñar, con independencia del Estado. El Estado, como les he dicho, hay que darle, ubicarlo en su lugar específico que le corresponde de acuerdo a lo que es su función. Y dentro de esta libertad de enseñanza, que es algo que no se puede conculcar, que no puede verse afectado, hay dimensiones. La primera, que ya les he mencionado, pero que es importante siempre recalcarlo, es el derecho de los padres de dirigir el proceso formativo de sus hijos y elegir la escuela acorde con sus convicciones morales y religiosas. Y aquí me detengo en este punto que es clave. Los padres tienen que dirigir el proceso formativo de sus hijos porque, aunque suene evidente, son sus hijos, no son hijos del Estado. No están, por ser ya futuros ciudadanos, una vez que cumplan la mayoría de edad, haber sido quitados de la potestad de los padres, no. Y estos padres tienen convicciones específicas personales sobre lo que debe ser el actuar correcto en la vida, sobre lo que es el bien y el mal, sobre lo que es responder a las preguntas esenciales que todo ser humano tiene, sobre cuál es su destino, de dónde viene, cuáles son los valores que tienen que regir tu vida. Y esas convicciones son morales y religiosas, fundamentalmente. Y esos padres tienen que encontrar en la sociedad una propuesta educativa que se asemeje a esas convicciones morales y religiosas. Y tiene para justamente poder empalmar lo que es esta formación que se ha dado en el hogar en los primeros años con lo que va a ser luego la formación en la escuela, donde sus hijos van a ser formados en una serie de materias y van a ir aprendiendo una serie de aspectos de la realidad, como puede ser la geografía, las matemáticas, la formación cívica, pero también lo que es una serie de criterios morales y también religiosos, como lo hemos señalado. Teniendo claro eso, nosotros tenemos que comprender que sería un error muy grave que los padres se desentiendan de lo que pasa en la escuela. Por eso es muy valioso que existan las asociaciones de padres de familia, las famosas APAFAs, pero que sean unas APAFAs que no solamente se preocupen por hacer mejoras materiales en el colegio, que es muy importante también,
sino porque el proceso educativo que quieren para sus hijos se vaya cumpliendo como forma el colegio se lo ha ofrecido. Y estén totalmente involucrados en ese proceso formativo que brinda la escuela. Tiene que haber en la comunidad educativa de un colegio, entender que no es solamente una relación de los directores, los profesores y los alumnos, sino que intervienen de una manera muy activa también los padres de familia. Por eso es clave hacerle recordar a los padres este derecho-deber que tienen y hacerles entender que sí pueden participar de una manera muy importante en el proceso formativo de sus hijos dentro de la escuela. Muchas veces se les desalienta a los padres de familia porque se les dice que no son educadores, que no saben de pedagogía, que no han sido formados en la universidad como profesores, pero eso es un error, porque los padres, al tener convicciones, al tener una claridad sobre lo que queremos en la vida, podemos dialogar de una manera muy importante y retroalimentarse con los profesores y con los directores de un colegio. No podemos menospreciar a los padres de familia. Más bien nos tenemos que alentar a que ellos se sigan formando. Y por eso en algunos colegios existe lo que se llama la escuela de padres. Porque la formación de un ser humano tiene que ser permanente. Ellos tienen que ir creciendo también en criterios sobre lo que tiene que ser la mejor formación para sus hijos. Otro elemento es el derecho a el otro elemento de lo que es la libertad de enseñanza es el derecho a constituir centros educativos y establecer su línea axiológica. Y en ese punto también es muy importante que en una sociedad cualquier persona, lógicamente capacitada, tenga la posibilidad de constituir un centro educativo, de poder enseñar y de poder establecer una línea de valores, un ideario educativo. Ya verá si hay personas o padres de familia que desean matricular a sus hijos en ese colegio. Ese es un segundo momento. Pero tiene que respetarse la libertad de enseñanza, de poder decir, yo tengo una cosmovisión, tengo una visión de lo que tiene que ser el desarrollo de la persona, tengo un acercamiento a lo que es el ser humano, lo que es su esencia, una visión ontológica, y sobre eso quiero educar, partiendo de esos principios y valores. Y el Estado tiene que darle las facilidades a las personas naturales como nosotros o a instituciones a poder crear esos colegios. Y lo de la línea axiológica, el ideario de un colegio tiene que ser respetado, lógicamente. Tiene que ser un ideario que no vaya a afectar los derechos de las personas, ni de los menores, ni que atente o que sean inconstitucionales. Pero creo que de alguna manera la gran mayoría de peruanos coincidimos que lo que está establecido, por lo menos hoy en día en nuestra Constitución, son valores que nosotros promovemos también en nuestros hogares. Y dentro de esa línea axiológica, el Estado tiene que respetarla. La línea axiológica, el ideario de un centro educativo, es como la conciencia del colegio. Es la visión que tiene sobre lo que tiene que ser el desarrollo de una persona. Y los padres de familia, lo primero que tienen que hacer cuando eligen un centro educativo para sus hijos es enterarse de cuál es el ideario de ese colegio. No basta con saber que es un colegio que va a formar académicamente bien a sus hijos, con lo que van a facilitarle su ingreso a una universidad, porque no es solo eso lo que uno busca que nuestros hijos aprendan en un colegio, sino que crezcan y sean personas
donde más allá de que puedan ser unos buenos profesionales y puedan generar recursos que les permitan vivir dignamente, sean sobre todo personas de bien y sobre todo de acuerdo a las convicciones de los padres. Y la tercera dimensión de la libertad de enseñanza es la libertad de cátedra. Este derecho, esta libertad de cátedra normalmente se defiende bastante en las universidades. Un catedrático no se le puede limitar su línea de pensamiento porque en la medida en que tenga una visión desarrollada sobre un determinado tema, tiene que ser respetado. Lo que se puede hacer es discutir su posición, debatir sobre sus criterios, poder confrontar lo que él dice y los alumnos opinar algo distinto, pero no prohibirle, salvo que esté haciendo apología a algún delito. Pero los profesores también de las escuelas primaria y secundaria tienen libertad de cátedra. Es decir, pueden dar sus reflexiones sobre lo que es su posición sobre un determinado tema. Pero aquí viene algo que es muy importante. Tiene que respetar el ideario del colegio. El colegio tendrá que elegir, lógicamente, aquellos profesores que coincidan con el ideario del colegio. Tendría que haber un compromiso de los profesores que son contratados de respetar ese ideario. Y por lo tanto, el profesor dejar muy claro, y sobre todo si estamos hablando recién en la etapa final de la secundaria, donde los alumnos tienen la posibilidad de poder discernir y elegir criterios, si el por qué podrían tener de repente alguna posición que cuestiona o que no coincide de una manera exacta con lo que es el ideario del colegio, pero dejando al salvo el ideario del colegio. Y eso se llama ética educativa. Lo que no puede hacer es ir en contra de ese ideario. No puede quitarle valor a ese ideario ni adoctrinar a los alumnos contra ese ideario. Eso sería una falta muy grave del profesor y no sería un recto ejercicio de la libertad de enseñanza. Y como digo al final de esta diapositiva, el límite de esta libertad de enseñanza son los derechos humanos y las normas mínimas que prescribe el Estado. Y dentro de los derechos humanos está el derecho a la libertad religiosa. Si un profesor sabe que sus alumnos son de una determinada confesión religiosa, que están en una etapa formativa, que por lo tanto, sus padres han elegido ese colegio para que reciban esa enseñanza religiosa de manera coherente con sus convicciones morales y religiosas, valga la redundancia, no podrían ese profesor contradecir o dañar la fe de esos alumnos. Pasamos ahora al rol del Estado. La educación es también un servicio público y es función del Estado brindar un servicio educativo para poder garantizar que todos tengan acceso a la educación, todos. No se le puede privar a ningún ser humano de ese acceso y por lo tanto tiene que existir la posibilidad de que al que no puede aportar dinero, no puede pagar educación, pueda recibirla gratuitamente. Soy de la idea que no necesariamente un colegio público tiene que ser absolutamente gratuito para todos. Podrían haber personas que teniendo la capacidad para dar podrían aportar algo al colegio. Pero sí estoy convencido de que toda persona que no tiene la posibilidad de poder pagar el colegio no se le puede privar de ese acceso. Pero el Estado no es autoridad absoluta en materia educativa. En el Perú, en concreto, la Constitución lo enfatiza que el Estado tiene un rol coordinador. No es una autoridad absoluta como lo es en la materia de salud. En las políticas de salud en el Perú, el Estado las dicta. Es la autoridad máxima que determina la política de salud. Pero en educación no pasa eso.
la misma Constitución señala que el rol que tiene el Estado en materia educativa es un rol coordinador para poder concertar políticas y contenidos educativos ¿con quién? Padre de familia y con la sociedad civil. Y esto es muy importante, disculpen, es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque muchas veces en nuestra cultura, probablemente por las experiencias políticas que hemos tenido décadas anteriores, hemos creído o nos hemos convencido que quien dicta la política educativa, los contenidos educativos, es el Estado y no se le puede cuestionar. Y eso ha dado lugar a que tengamos asociaciones de padres de familia muy pasivas, por ejemplo. Padres de familia con una, entre comillas, autoestima muy baja, porque creen que no son competentes para poder opinar sobre los contenidos educativos. Una sociedad civil también muy pasiva, que le ha delegado al Estado toda la competencia sobre el tema educativo. ¿Y por qué ha existido justamente esa visión? Es que muchas veces hasta los colegios privados han terminado cediendo ante imposiciones educativas del Estado que contradicen su ideario. Hay un ejemplo que a mí me parece muy claro, que es cuando el Estado aprobó mediante una ley el Código de los Consumidores. Y este concepto de consumidor se amplió incluyendo el tema educativo, es decir, el consumidor es una categoría totalmente comercial, empresarial. La persona que compra un producto, que va a una bodega y compra un producto determinado, es para consumirlo y tiene derecho a reclamar si el producto está averiado, si tiene algún defecto, si tiene no es apto para ser consumido. Y se ha desarrollado una serie de normas que buscan proteger a ese consumidor. Y es correcto, es decir, el que produce un bien que va a ser consumido desde de repente un artículo que tenga que ver con la limpieza del hogar o productos alimenticios, etcétera, el que lo consume, el que lo adquiere, tiene el derecho de ser protegido y que se establezca un canal de reclamo que sea totalmente eficiente. Pero en un momento esas categorías de consumidor se ampliaron al campo educativo. Y por lo tanto el padre de familia pasó a ser un consumidor, o sus hijos pasaron a ser consumidores de un servicio educativo entendido como un servicio de consumo. Yo consumo educación. Esa es la lógica que tiene esta manera de entender las relaciones de personas que adquieren productos o servicios determinados. Y desnaturalizó lo que es el servicio educativo. Esta visión de consumo provocó que, por lo tanto, cuando yo me entiendo con el Estado, me entiendo en categorías comerciales o empresariales y ya no exclusivamente de lo que es su esencia, que es la formación humana. Y hay colegios privados que comenzaron a ser tratados simplemente como proveedores de un servicio de consumo, minimizando lo que es esa función educativa. Tanto es así que vamos a ver que más caso le hacen hoy día a la labor que tiene Indecopi sobre los reclamos que puede hacer un padre de familia sobre el servicio educativo que reciben sus hijos, a de repente un diálogo o un reclamo que se puede hacer ante una UGEL. Entonces, eso es haber cedido y haberle dado al Estado una autoridad que no tiene.
y lamentablemente eso termina desnaturalizando lo que es nuestra participación dentro del proceso educativo, nosotros como padres, y los dueños o promotores de un colegio respecto al servicio educativo que brinda. Y finalmente, lo que es el rol del Estado es que el Estado tiene que promover, primero, garantizar que puedan crearse escuelas privadas, eso está dentro del rol de lo que es la libertad de enseñanza que he explicado anteriormente, y también el que pueda promover escuelas públicas, pero con variadas propuestas educativas. Y ese punto es clave porque no se trata solamente de que el Estado tenga una sola visión sobre lo que es educar de acuerdo a una serie de criterios de las autoridades de turno que están en el Ministerio de Educación, sino que entender de que hay una serie de visiones sobre lo que es el ser humano que tienen que ser propuestas fundamentalmente para el público al que uno está llegando. Y el público que está llegando, por ejemplo, en Latinoamérica, que es mayoritariamente religioso, tiene que existir propuestas en las escuelas públicas donde exista una propuesta educativa también desde una visión religiosa. Hay otro principio que es clave, que es el principio de derecho de los menores, el principio de primacía del menor de edad, del niño. Este principio ha sido recogido en un tratado internacional, que es la Convención de los Derechos del Niño, y que ha sido ratificado por muchos países, donde en caso de conflicto de normas, o que se puedan surgir distintas interpretaciones, debe aplicarse aquella que favorece al menor. Es un derecho que debe invocarse. El menor no se puede ver afectado, no es un sujeto de derecho de segundo nivel. Lógicamente, esta protección del menor puede darse desde varios ángulos. Desde la sociedad civil que busca proteger a un menor que de repente está huérfano y donde el Estado de repente no está regulando correctamente ni está respetando sus derechos, y la sociedad civil tiene que estar organizada para que el derecho de ese menor se respete, o un Estado, en caso que los menores tengan de repente padres que no están ejerciendo correctamente su paternidad, y salir en protección de ese menor, porque esa realidad también existe. Y finalmente, sociedad civil y padre de familia que tienen que luchar contra el Estado cuando el Estado no está implementando políticas adecuadas de protección al menor. Y este derecho debe invocarse. Y dentro de estos derechos de protección al menor, de primacía del derecho del menor, está uno que es clave, que es el derecho a que reciba educación religiosa. Ese es uno de los derechos del menor y por eso está conectado directamente con el curso de educación religiosa. Un menor no solamente tiene que recibir educación religiosa en su casa, en su parroquia, sino también en su escuela. ¿Por qué? Porque lo que se dicta en cada lugar, casa, parroquia y escuela, son complementarios. No se dicta normalmente lo mismo. Normalmente en una parroquia lo que uno va a recibir es una catequesis, una formación en los dogmas, donde se va a buscar que el niño se adhiera a su fe, la conozca más y se adhiera a su fe. Por ejemplo, en una formación para una primera comunión, para la confirmación. Los padres de familia le han ido sembrando y formando en esa fe, pero va a necesitar justamente la intervención de la iglesia para que ésta pueda hacerse más sólida. Pero en el colegio, lo que se busca, y de manera complementaria, y termina por lo tanto cerrando el círculo, es que se forme a ese alumno en su fe desde una serie de criterios racionales, también afectivos,
donde le permita comprender la realidad del mundo en clave de fe. Es decir, es el lugar donde tú vas a ir a entender por qué suceden las cosas que suceden en el Perú, conocer la realidad peruana, conocer la realidad de Latinoamérica, conocer la situación del mundo y entenderla desde una visión de fe. Poder comprender de que hay una serie de temas, por ejemplo, para ser ciudadano, que enriquecen o que su misma fe enriquece lo que significa ser ciudadano. Hay una serie de problemas contra los cuales nosotros tenemos que luchar y al menor hay que irle explicando de acuerdo a la edad que tenga sobre males que tenemos que erradicar de nuestra sociedad. La corrupción, la pobreza, la falta de centros de salud adecuados, en fin, podemos ir explicando muchos de esos problemas y entender que no solamente se tiene que ver desde un ángulo de administrativo o de carácter exclusivamente político, sino que también ante eso su fe tiene una reflexión sobre ese tema. La doctrina social de la Iglesia es muy rica para alimentar a esa persona que está en edad escolar, que está recibiendo esa formación en el colegio sobre estos temas, tener una mirada desde la doctrina social. Entonces, es clave que nosotros comprendamos que el menor es también una persona a la que le tenemos que prestar toda la atención del mundo porque tiene derechos. Entonces se va completando todo el panorama. Tenemos derecho a la educación, tenemos libertad de enseñanza, tenemos el rol de los padres de familia, el rol del Estado, pero acá hay un punto que es clave, que es el que recibe la educación concretamente, que es el menor de edad. Y habiendo explicado esto, tengo una pregunta. Creo que esta ponencia comenzó un poquito después de la hora programada. Quisiera saber hasta qué hora tengo para poder exponer, para tener claro el tiempo que dispongo. No Sí, sé si doctor Gonzalo, nos quedan 3 minutos para finalizar la ponencia. no le creo. No tengo un tiempo más porque comencé más tarde. Pero ¿Y bueno, qué me dicen los organizadores? ¿Hay algún tiempo más para brindarle al doctor Gonzalo? Disculpe, doctor Gonzalo, lo que pasa es que inmediatamente al término iniciamos los talleres ok. y Mire, están programados. voy a tratar de desarrollarlo esto de una manera más rápida porque no quisiera que se pierdan algo que es muy importante, que cómo es el Gracias. panorama latinoamericano. Pero creo que se ha entendido que todos estos elementos que les he dado son el fundamento sólido para que se dicte el curso de educación religiosa en las escuelas. No es un privilegio que se le da a una confesión religiosa. No es el que se dicte educación católica en los colegios públicos, no es un privilegio a la Iglesia Católica. Es el respetar el derecho de los menores que están cursando la primaria o la secundaria. Y lo que se busca es el cultivo de su dimensión espiritual de manera integral. Todos estos fundamentos que le he dado están reconocidos en tratados internacionales. Hay una lista de los tratados internacionales que respetan este derecho a recibir el curso de educación religiosa en las escuelas. Y estos son los criterios que tienen que tener una persona cuando quiere fundamentar por qué no se puede retirar el curso de educación religiosa en el colegio, porque se tiene que dar un desarrollo integral a la persona humana, y la dimensión espiritual y religiosa forma parte de ella. Los niños tienen derecho a su identidad y por lo tanto el Estado tiene que respetar esa identidad. No se les puede adoctrinar de una manera distinta o que vaya en contravención con lo que es su fe. Y los padres tienen la facultad de ejercer este derecho en las escuelas públicas. Tienen todo el derecho de poder plantearle al Estado y exigirle al Estado que este curso se dicte. Y en Latinoamérica es algo que tenemos que tener claro. No se dicta en todos los países de Latinoamérica el curso de educación religiosa.
Estos son los países en los que sí se dicta. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana. Y en Argentina solo en Tucumán. ¿Es uniforme la forma de diseñar el curso de educación religiosa en estos países? Tampoco. ¿En qué países no se dicta? Son 10 también los que no se dictan. Hay 10 países en los que se dicta y hay 10 en que no. Y ahí es lamentable que en las escuelas, y estamos hablando de las escuelas públicas de estos países, no se incluya la materia de educación religiosa. En algunos países lo entendemos porque son de una larga tradición laicista, como Uruguay, como México, pero y recientemente como Venezuela, ni hablar hoy día de Nicaragua, pero hay otros países que lamentablemente se ha ido perdiendo terreno sobre lo que es la enseñanza de la educación religiosa. El padre Rodrigo Martínez, que es un sacerdote argentino que ha entrado bastante en este tema, encuentra 5 modelos diferentes en los países donde sí se dicta el curso de educación religiosa. La exclusivamente confesional, que es el caso del Perú y en Tucumán. Hay países como Bolivia y Panamá donde coexiste la confesional y la supraconfesional. La confesional es como la del Perú, es de una determinada confesión, puede ser católica, puede ser evangélica, puede ser de otra confesión, y la supraconfesional se refiere a que es de carácter cultural, donde se enseña lo que es el fenómeno religioso, el hecho religioso de manera muy amplia y que no, y normalmente es una visión que tiene el Estado sobre lo que es la religión. No es un curso desarrollado por la misma confesión religiosa y por eso le quitan toda mención a una confesión determinada. Existe la pluriconfesional, como en Brasil, como en algún estado, como en Río de Janeiro, en Chile y Colombia, que significa que dentro de la escuela pública hay cursos preparados de distintas confesiones religiosas y el alumno elige, o el padre de familia elige para su hijo, aquella que corresponde a la confesión religiosa que profesa. La interconfesional o ecuménica, como en República Dominicana, Costa Rica y Brasil, también de algunos estados de Brasil, donde distintas confesiones, por ejemplo la católica y la evangélica, se reúnen para desarrollar los contenidos de un curso de educación religiosa. Y la supraconfesional o no confesional, que ya les he dicho que ve el curso más que nada desde un punto de vista simplemente cultural, como en Sao Paulo, Brasil. El modelo pluriconfesional se presenta como el que teóricamente prevalece, porque el Estado reconoce su importancia y se respeta el principio de igualdad o no discriminación, es decir, si existen también alumnos, por más que sean minoritarios, de una determinada confesión, se les tiene que dar la posibilidad de recibir un curso de educación religiosa de su confesión. Pero también se observa, creo que tenemos que ser muy realistas en eso, que hay una tendencia en América de ofrecer este curso como un hecho cultural y no religioso, que es el modelo supraconfesional que les he mencionado. En todos nuestros países donde se dicta el curso, cabe la exoneración, porque los padres de familia, de acuerdo a su libertad religiosa, pueden considerar que ese contenido no quiere que sus hijos lo reciban. Y finalmente, hay jurisprudencia que explica que ha tratado este tema. En Argentina existe un sistema federal en que cada provincia determina su sistema educativo. Antes habían 2 provincias que impartían enseñanza religiosa, que era Salta y Tucumán, con un caso en la Corte Suprema que vio el caso de Salta, y se prohibió que se dicte el curso de confesional católico. Y se buscó que se dicte en todo caso de manera privada, o que los padres de familia se organicen y paguen ellos a un profesor para que dicten el curso confesional. Y en todo caso lo que promueven es que se dicte un curso supraconfesional, como un tema cultural. La Corte de Brasil, más bien, sobre este mismo tema, ya pero por un tema distinto en su país, consideró que es constitucional que la enseñanza religiosa sea confesional. Y más bien en Costa Rica se determinó que la formación de los profesores no tendría que ser exclusivamente católica, y se modificó el plan de estudios y devino un modelo ecuménico o interconfesional. ¿Cuál es mi posición? Y con esto termino. Es que la enseñanza de la religión busca responder a la necesidad más profunda que tiene el ser humano, que es el deseo de infinito, la búsqueda de la verdad y de una verdad universal y única.
La asignatura de religión responde a las grandes, o debe responder a las grandes preguntas, que son estas, aportando razones para amar, para creer y para esperar. Lograr una comprensión de lo que es la vida religiosa adecuada a cada edad y nivel de desarrollo cultural, conociendo el valor e influencia del cristianismo en la cultura. Termino señalando una frase del Papa Francisco. Cuando uno evangeliza, educa, y cuando uno educa, evangeliza. Todos hemos tenido la experiencia de ser educados en la familia, en la escuela, en la parroquia. En cierto sentido, no hay obra más generadora que la de la educación. Y por eso, porque comprendemos el valor que tiene la formación religiosa en la escuela, es que tenemos que defenderla. Tenemos argumentos jurídicos, políticos, educativos, pedagógicos, para poder hacerlo. Muchas gracias.